participar de este conversatorio, de esta mesa, y les agradezco mucho entonces que me hayan invitado, que me hayan hecho parte. Y bueno, también me da gusto ver algunos amigos y compañeros de muchos años de compartir este tipo de iniciativas, como Egidio y otros, así que es un gran gusto. La verdad que seguí con mucho interés todas las intervenciones. Mientras algunos de ustedes hablaban, yo reflexionaba a partir de la experiencia que a mí me tocó más de cerca, que es la de trabajar con los crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Que en definitiva fue un proceso genocida más reciente en el tiempo, ¿no? Del cual hace aproximadamente 40 años tuvo lugar. Y hay muchos paralelismos, ¿no?, para trazar, porque también nosotros, no solamente en dictadura, sino lamentablemente durante un amplio periodo postdictatorial, casi 2 décadas, asistimos a un Estado negador también, ¿no? Negador de los reclamos, negador de los pedidos de reparaciones, negador de proveer verdad y justicia, a partir de las infames leyes de obediencia, vida y punto final, y luego de los indultos, ¿no?, que vinieron unos años después. Y la verdad que la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, de los colectivos, contra esa política de Estado, que impedía y obstaculizaba las demandas de las víctimas y de los sobrevivientes y de sus familiares, se fueron derribando gracias a una lucha y a un entusiasmo que yo veo que está presente hoy en día aquí en estas otras luchas, ¿no? Por la visibilización de las demandas y reclamos de nuestros pueblos, de nuestros queridos pueblos originarios. Y es interesante porque es el mismo país, son las mismas instituciones, son los mismos políticos, son los mismos jueces los que, en definitiva, terminaron tirando abajo ese dique de impunidad y de olvido y de negación. Y como todos sabemos, bueno, ya llevamos algo así como 15 años de una política de Estado completamente opuesta, ¿no? De memoria, de verdad, de justicia, de reparación, que obviamente es el camino correcto, ¿no?, desde todo punto de vista, empezando por el punto de vista de las víctimas, pero también desde el punto de vista de la consolidación del Estado democrático, de la democracia, desde el punto de vista de dejar atrás un pasado de oprobio, de autoritarismo. Y en ese sentido también es interesante pensar, y digamos, me parece que lo que se está discutiendo en esta mesa, y en definitiva también lo que yo acabo de mencionar, a mí digamos, yo tengo la certeza de que es un poco lo que explica las frustraciones que vivimos como nación, ¿no? Pese a que, como todos sabemos, la Argentina tiene enormes riquezas y enormes potenciales, no solamente desde el punto de vista de los recursos con los que tenemos en nuestro país, sino también por los recursos humanos que tenemos. Pero, sin embargo, nuestro país vive de frustración en frustración, en términos sociales, políticos, económicos. Y aquí hay una vinculación muy clara con el hecho de que nuestro país fue construido sobre la base de sucesivos genocidios, ¿no? Porque hoy en día nuestro país se ha permitido dar una mirada honesta sobre nuestro pasado reciente de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, que fue lo que ocurrió en la última dictadura. Pero todavía tenemos una cuenta pendiente con otros 2 genocidios que hubo en nuestro país, un poco más atrás en el tiempo, ¿no?, que fueron el genocidio del colectivo afrodescendiente, que prácticamente está desaparecido de la historia, borrado de la historia y de la cultura presente, y por supuesto, el primero de todos, el más intenso, el que ocupó prácticamente todo el territorio nacional, ¿no?, desde Salta, Jujuy, Formosa, el Chaco argentino,
hasta los zonas en Tierra del Fuego, que ha sido el genocidio de los pueblos originarios. A mí me da la sensación, no es la sensación, es una certeza de que hasta que no arrojemos luz, hasta que no llevemos verdad, hasta que no reconstruyamos la historia y ofrezcamos reparación desde el Estado por estos otros genocidios cometidos desde el Estado argentino, a mí me parece que no vamos a terminar de salir de esta parálisis, ¿no?, social, económica, política en la que recurrentemente caemos. Así que aquí está en juego mucho más que los legítimos reclamos de un colectivo, sino que está en juego la reconstrucción sobre bases éticas sólidas de un Estado que se pretende democrático, ¿no?, y constitucional. Y hablando de historia, es muy interesante también reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?, porque todo genocidio, como sin duda fue el genocidio de los pueblos originarios y la masacre de Napalpí no ha sido más que un capítulo visible de ese proceso genocida. Todo proceso genocida tiende no solamente a la eliminación o al exterminio físico del colectivo perseguido, sino que busca igualmente eliminar de una vez y para siempre de la historia la existencia de ese pueblo, elegido como enemigo, elegido como inferior a ser eliminado. Es decir, la lógica genocida lleva a que una vez consumado el crimen, nunca más se hable de ese pueblo. Que ese pueblo sea borrado para siempre de la historia oficial, que en definitiva la existencia del pueblo Toba, la existencia del pueblo Wichi, la existencia del pueblo Ona, sea algo absolutamente marginal, una leyenda, un rumor, y en definitiva que desde el punto de vista del genocida se suprima para siempre del árbol de la humanidad una rama no querida, no deseada, considerada enemiga o inferior. Por lo tanto, en estos procesos, que aquí con tanta claridad han quedado puestos de manifiesto en esta mesa, en estos procesos no solamente está en juego el reconocimiento de la verdad histórica de los hechos, no solamente está en juego la legítima reparación moral y material a la que tienen derecho los sobrevivientes y los descendientes, y el colectivo en definitiva, perseguido, sino que está en juego también la construcción de la historia real de los hechos, ¿no? Como sostenía Walter Benjamin, la verdadera historia es aquella que se construye a contrapelo de la historia oficial, porque la historia oficial siempre la construyen los vencedores y nunca se escuchan las voces de los hundidos, de los perseguidos, ¿no? Esto es lo mismo que ha ocurrido y que ocurre con las historias de los colectivos y de los grupos políticos, sociales, de lucha contra la dictadura. No solamente fueron aniquilados, exterminados físicamente, sino que fueron directamente borrados de la historia, ¿no? Como la historia de las ligas agrarias, por ejemplo, que es tan rica y tan interesante y tan importante durante la segunda mitad del siglo XX, pasó a no existir luego de las masacres de la dictadura. Y así como ello, muchas otras organizaciones políticas, sindicales, que lucharon contra la dictadura y que a partir del trabajo de la justicia y de los historiadores e investigadores en la postdictadura se ha comenzado a visibilizar. De modo tal de que yo creo que la experiencia argentina en materia de procesos de memoria, verdad, justicia y reparaciones como política de Estado, con relación al genocidio más próximo en el tiempo, que ha sido el de la última dictadura, abre una luz de esperanza y por sí mismo esos procesos es como que permiten abrir unas nuevas ventanas a toda la sociedad para ver más atrás en el tiempo, para desandar el camino histórico, cronológico, remontarnos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX,
y contemplar cuáles fueron los hechos que tuvieron lugar en ese momento, porque reitero la idea central que yo les quiero transmitir esta tarde, y es que no vamos a salir adelante como país hasta que no reconstruyamos sobre bases sólidas éticas a nuestra nación.